Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a nuestro espacio Punto de Actualidad aquí en Miguel Turra Televisión. Un punto de actualidad que pasa también por la actualidad política, porque hay que recordarles nuevamente la cita que le venimos contando tanto en nuestra programación como en nuestros informativos de las citas que todos los españoles tenemos el próximo 23 de julio con esas elecciones generales. Y nos visita la candidata número 3 al Congreso por la provincia de Ciudad Real, Carmen Quintanilla. Muy buenas, bienvenida. Encantada de estar aquí con vosotros en este fantástico medio de comunicación. Encantada. Buenos días. Siempre es un placer recibirla, sobre todo, además, a una persona dedicada al mundo de la política, pues toda la vida, con la Asociación de Mujeres, siempre vinculada a esos colectivos. Y bueno, pues tenemos que hablar de una cita muy importante que tenemos el próximo 23 de julio. Y antes de hablar, de desglosar un poco pues ese programa del Partido Popular, preguntarte, Carmen, ¿cómo se está llevando a cabo esta campaña electoral en estos meses de verano y con mucha calor? Bueno, es una campaña electoral dura, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de muchos días de 40 y 41 grados, ¿no? Y bueno, pues estás por todos los pueblos de la provincia de Ciudad Real, indiscutiblemente pues son unas horas de calor. El otro día volvíamos de Infantes a las 5 de la tarde, que íbamos camino de Ruidera, y bueno, pero hay que hacerla, hay que estar cercano a la gente, hay que mandarles el mensaje de nuestro partido y bueno, no importa que haga calor, indiscutiblemente Pedro Sánchez ha elegido estas fechas. Bueno, primero porque la gente se va de vacaciones, en segundo lugar porque hace muchísimo calor y en tercer lugar porque indiscutiblemente a él no le importa lo que estaba pasando en España, sino que bueno, ha sido una huida hacia adelante del sanchismo, ¿no? Del propio Pedro Sánchez. Pero bueno, yo creo que tenemos que asumir que hace calor, pero no tenemos que pensar que hace calor y tenemos que seguir trabajando por los ciudadanos. Tras los datos del pasado 28 de mayo, cuando tuvimos elecciones municipales y autonómicas, es cuando se convocan estas elecciones generales y las que, bueno, según los últimos datos, según las últimas encuestas, aquí en la provincia de Ciudad Real, el Partido Popular obtendría esos 3 diputados por 2 del Partido Socialista y, bueno, pues estamos ahí a caballo en ese diputado, en ese tercer diputado que ahora mismo sería del Partido Popular, según los últimos datos. Sí, bueno, yo creo que la mejor encuesta son el recuento de votos de la noche del 23 de julio, una vez que se cierren los colegios electorales a las 8 de la tarde. Pero bueno, el que las encuestas nos empiecen a dar que en Ciudad Real se puede sacar el tercer diputado, pues ese tercer diputado soy yo, esa tercera diputada soy yo. Y por lo tanto, bueno, pues me llena de satisfacción, de alegría, de ver que el trabajo continuo que hemos estado realizando, pues indiscutiblemente va a dar sus frutos y desde luego llevaremos al presidente Núñez Feijóo a un gobierno estable, porque es lo que pedimos, que haya estabilidad democrática en el gobierno de España, que no tengamos que pactar con nadie, sino que los votos y los diputados sean lo suficientes para poder llevar a cabo un gobierno desde la estabilidad, pero también desde la tranquilidad democrática, desde la normalidad democrática, que es lo que quiere el presidente Feijóo. Pero bueno, ya veremos. Yo lo que sí quiero es que toda la sociedad ciudadrealeña, toda la provincia de Ciudad Real, sepa que la número 3 al Congreso de los Diputados es Carmen Quintanilla, soy yo, he sido y soy una mujer que siempre ha llevado en su voz la voz de las mujeres rurales, la voz del mundo rural e indiscutiblemente en estos 4 años la voz de las mujeres rurales, la voz de las familias rurales, la voz de toda la sociedad rural, de nuestro sector primario, de la igualdad de oportunidades, no ha estado presente desde la seriedad y desde el convencimiento que hay que seguir avanzando. Y bueno, yo creo que ese tercer diputado, pues yo espero que lo podamos conseguir el próximo 23 de julio y poner la voz de las mujeres rurales en el Congreso de los Diputados. Los datos del 28 de mayo, muy positivos para el Partido Popular en la gran mayoría de municipios de Castilla-La Mancha, en la gran mayoría de municipios de nuestro país. Esos datos se pueden ver reflejados también en un buen resultado a nivel nacional, aunque la clave municipal, la clave autonómica o la clave nacional muchas veces no es la misma, pero se pueden ver reflejados en un buen resultado para el Partido Popular el próximo 23 de julio.
Bueno, sí, nunca traspolar datos de unas elecciones municipales, unas elecciones europeas a unas elecciones generales tiene mucho que ver. Es verdad que puede sacar algún tipo de dato y así lo hacen los estadísticos, ¿no? La gente preparada para estudiar cómo se comporta la sociedad, cómo se comporta el voto. Pero bueno, yo creo que lo más importante es que efectivamente hemos tenido un magnífico resultado en municipales, hemos conseguido comunidades autónomas que indiscutiblemente eran impensables de conseguir, como ha sido Extremadura, hemos tenido una mayoría absoluta en todas las alcaldías de provincias de Andalucía y hemos conseguido todas las diputaciones provinciales de Andalucía. Aquí en Castilla-La Mancha hemos conseguido la Diputación Provincial de Ciudad Real y de Toledo. Es decir, que los resultados han sido muy buenos y yo quiero, con esta oportunidad que me dan ustedes, dar las gracias a toda la ciudadanía por confiar en el Partido Popular en estas elecciones municipales y autonómicas. Pero es verdad que estas son otras elecciones. Ahora nos estamos jugando el gobierno de España, nos estamos jugando el futuro de toda la sociedad española, nos estamos jugando que indiscutiblemente lidere el gobierno de España un hombre serio, sólido, que ha tenido 4 mayorías absolutas en Galicia, que ha sido un buen gestor y que se presenta ante la sociedad española como un hombre que cree por encima de todo en el servicio público y que nació en esa pequeña aldea de lo rural y que desde ese rural, desde esas raíces, quiere seguir conectando y estando al lado de la sociedad española y ser su presidente del gobierno para indiscutiblemente devolver a España la riqueza económica que hemos perdido, el poder adquisitivo que hemos perdido y seguir luchando y seguir abriendo el camino de una España próspera, de una España basada en la igualdad de oportunidades, de una España que efectivamente se merece la sociedad española. Hablabas de una palabra, Carmen, y en la mayoría de intervenciones del presidente Feijóo o de cualquier dirigente del Partido Popular hablan de estabilidad, un gobierno de estabilidad, de estable. No con esos pactos con multitud de partidos en el gobierno y demás. El Partido Popular quiere una candidatura estable y un gobierno estable para todos los españoles. Sí, así es, bueno, porque hemos visto desgraciadamente en estos últimos 4 años, pues, o 5 años más, porque la moción de censura fue en el año 2018 y estamos en el año 2023 y ya desde aquella moción de censura que presentó el presidente Sánchez, vimos cómo, a pesar de que decía que no podía dormir por la noche, sí pactaba con Podemos, pues ha podido dormir todas las noches, porque no solamente ha pactado con Podemos, sino que ha pactado con Bildu, con Esquerra Republicana y con partidos que en ningún caso querían construir España y que querían darle a la sociedad española lo mejor que tenemos, que debe de hacer un gobernante, sino que él ha pactado con partidos políticos que la única obsesión que tienen es destruir España, es dividir España, es el enfrentamiento entre los españoles y además alimentar la división entre los españoles. Eso no lo queremos. Nosotros queremos un gobierno estable para que la normalidad democrática forme parte de la vida de toda la sociedad española. Queremos un gobierno estable para poder trabajar para los españoles, hacer un trabajo serio, digno y volver a liderar la Unión Europea. España puede ser uno de los países que lidere la Unión Europea y queremos tener esa normalidad democrática que le dé al presidente del gobierno las manos libres para no tener ninguna hipoteca que pagarle a ningún partido político, sino que nuestra hipoteca sea el trabajo diario en favor de la sociedad española. Sabemos y estamos en un momento, en una situación política en la que las mayorías absolutas en los gobiernos es mucho más complicado con la aparición de nuevos partidos. Hablábamos antes de encuesta y a día de hoy quizás la lista más votada, con diferencia, es el Partido Popular a nivel nacional, le dan una victoria, pero no le dan esa mayoría absoluta de la que sí necesitaría de otros partidos para gobernar, aunque Feijóo dice que quiere que la lista más votada gobierne, igual que tampoco le da ningún tipo de mayoría al Partido Socialista, ni con la suma de votos de todos los partidos que anteriormente hemos citado. Nos vemos en un escenario muy abierto, nos vemos en un escenario complicado en el que hay que pelear
partido a Sí. partido, voto a voto, Voto a voto. Ciudad a ciudad, municipio a municipio, para conseguir esa mayoría que dé esa estabilidad al gobierno. Sí, pues así lo estamos haciendo, ¿no? Yendo pueblo a pueblo, reuniéndonos con asociaciones, visitando mercadillos, reuniéndonos con los mejores, los que crean riqueza económica en provincias tan pequeñas como la nuestra, los autónomos, aquellos que todos los días abren su persiana y no saben si van a ganar dinero o van a perder dinero, que se merecen todos nuestros respetos y efectivamente son los que crean empleo y riqueza económica. Nos hemos reunido con la Cámara de Comercio, con FECIR, con la Federación de Empresarios de Ciudad Real, bueno, con toda la sociedad civil para decirles, queremos un gobierno estable, queremos que votéis al Partido Popular, queremos que estéis al lado del Partido Popular. ¿Por qué? Porque el Partido Popular tiene algo muy claro y el presidente Núñez Feijóo lo ha dicho en todos los mítines: quiero una sociedad cohesionada, no quiero una sociedad dividida, quiero una sociedad que cree empleo, no quiero una sociedad que nos engañen ni que nos digan que los fijos discontinuos forman parte de un empleo estable. Quiero una sociedad que la igualdad de oportunidades de las mujeres siga siendo un referente de avance de la sociedad, porque tenemos que contar con el talento femenino. Quiero una sociedad donde la lacra social desaparezca de la vida todavía de miles de mujeres en España y que esa violencia de género en el medio rural es una violencia que todavía existe desde la vergüenza, desde el miedo, desde la no denuncia, porque todavía importa mucho el que dirán. El presidente Núñez Feijóo se ha dirigido a todos los colectivos y quiere un gobierno estable que construya la sociedad española desde el acuerdo, desde aquel espíritu de la transición que tan buenos beneficios nos dio. Durante estos 5 años hemos visto cómo se rompía la sociedad en pedazos, se hacían discursos de los pobres contra los ricos, ricos contra pobres, se hacían discursos contra los inmigrantes, se hacían discursos contra la igualdad de oportunidades, se hacían discursos de un feminismo rancio de hombres contra mujeres, se hacían discursos de la ley del sí, la ley del sí es sí, para indiscutiblemente destruir la seguridad de las mujeres ante una violación, un abuso sexual, y hacer una ley que hoy 1.150 violadores pederastas han visto rebajadas sus condenas y 110 aproximadamente están en la calle. Es decir, ese es el discurso que ha construido el gobierno, un discurso falso, un discurso basado en la mentira. No, el presidente Núñez Feijóo lo ha dicho claramente: seré el presidente que jamás mienta a los españoles y que siempre les diga la verdad. Y así lo está diciendo en su programa electoral y así lo está diciendo en los dípticos como este que repartimos por toda la ciudadanía, por toda la sociedad, por comercios, por asociaciones, donde efectivamente dice: haré una auditoría de cuentas para saber cómo me ha dejado el gobierno socialista las cuentas de España, para contárselo a los españoles y empezar a trabajar por ese bienestar económico, por ese bienestar social y por ese bienestar del acuerdo que tiene que tener toda la sociedad. A los españoles, en esas reuniones que tenéis con asociaciones, con pequeños empresarios, a los empresarios, al ciudadano de a pie le preocupa el empleo. La mayoría le preocupan los sueldos, la subida de la luz, las subidas del gas, la inflación de los precios. Al final, el usuario final o la persona que va a un supermercado a hacer una compra y que, bueno, pues que ve mermada su cantidad económica de su salario, que pueda oscilar en torno a los 1.000 euros aproximadamente, y tenga que hacer pago de una hipoteca. Esas preocupaciones son las que le preocupan al ciudadano y que son las que os transmiten cuando están hablando con vosotros. Sí, bueno, ya lo ha dicho el presidente y lo estamos diciendo por todas partes y por todos los pueblos de la provincia de Ciudad Real y de toda España. Vamos a bajar el IVA del pescado, de la carne y de las conservas. Vamos inmediatamente, en los primeros 3 meses de gobierno, vamos a bajar el índice del impuesto de la renta de las personas físicas a aquellos que cobren menos de 40.000 euros.
Vamos a establecer una buena política energética. No tiene ningún sentido que estemos cerrando nuestras centrales nucleares y Francia, en el sur de Francia, tenga 54 reactores nucleares. Si algo se ha demostrado en este debate de las energías renovables, que no es que estemos en desacuerdo, bienvenidas las energías renovables para una casa, bienvenidas las energías renovables en ese pacto entre lo rural y lo urbano que se tiene que dar y que yo abogo por él, para que efectivamente esas energías renovables se monten los huertos fotovoltaicos en aquellas tierras que no son productivas, pero que se monten en tierras productivas, donde nos estamos jugando nuestra soberanía alimentaria. Es decir, no puede pasar. Es decir, tenemos que hacer un pacto de la energía, y lo ha dicho el presidente Núñez Feijóo. Por una parte, tenemos que volver a mirar a las centrales nucleares como energía limpia y barata. Limpia y barata. Porque nos ponen el ejemplo de que hay muchos residuos. Dentro de 30 años, los residuos de los huertos fotovoltaicos van a ser mucho más grandes y mucho mayores, y encima nos han dejado de producir alimentos para nuestra soberanía alimentaria. Hemos sido la huerta de Europa. ¿Por qué vamos a dejar de ser la huerta de Europa? Lo que tenemos que hacer es que nuestros agricultores, lo ha dicho el presidente Feijóo, tengan dignidad. Agricultores, ganaderos, apicultores, todo el sector primario, y apoyar a la industria agroalimentaria, porque indiscutiblemente somos un país que por encima de todo mantiene una sociedad rural, y esa sociedad rural la mantiene el sector primario. Por lo tanto, nosotros tenemos claro, primero, bajada del IVA, segundo, bajada de impuestos, tercero, tenemos que revisar el futuro de la energía en España. Ya lo ha dicho también Ursula von der Leyen, está cambiando su posición hacia las energías, está diciendo que tenemos que volver a las centrales nucleares como energía limpia y barata, e indiscutiblemente ese pacto entre lo rural y lo urbano se tiene que producir, porque indiscutiblemente no pueden salir directivas comunitarias, y ahí tenemos que ser fuertes, defender nuestra agricultura y nuestra ganadería, directivas que menoscaben el desarrollo de nuestros pueblos, que el pilar fundamental del desarrollo de nuestros pueblos es la agricultura y la ganadería, y desde luego no vamos a consentir desde el Partido Popular Europeo, pero también desde el Gobierno de España, que se criminalice y que se haga daño al sector primario, que es el que nos alimenta todos los días. Y ese sector primario, en la pandemia, que hacíamos verdaderos discursos de apoyo, hoy sigue siendo tan importante para toda la ciudadanía como era cuando vivíamos, desgraciadamente, la tragedia de la COVID-23. Por lo tanto, esa es una de los debates, o es de las propuestas, mejor dicho, que el presidente Núñez Feijóo. Y luego, bueno, pues indiscutiblemente hay que contrarrestar la inflación, y hay que contrarrestar la inflación con una buena política económica. Tenemos un hombre que ha sido consejero de Hacienda y de Economía en el equipo del presidente Feijóo, que si posiblemente me viera no le gustaría que hablara de él, que es Juan Bravo, que en estos momentos está estableciendo todas las directrices de la política económica. Y desde luego, cuando yo siempre digo una cosa, que es muy fácil de entender, cuando gobierna el Partido Popular, crea riqueza en España, se crea empleo, las empresas invierten, hay tranquilidad inversora del inversor extranjero, y cuando se invierte se crea empleo. No podemos permitirnos no nos podemos seguir permitiendo que seamos el segundo país de la Unión Europea con mayor desempleo, y que ese desempleo afecta mayoritariamente a las mujeres rurales de España, que son las mejores formadas en estos momentos, con un tanto por ciento chicas rurales universitarias por encima de los chicos rurales universitarios, y que desgraciadamente tengan que abandonar su pueblo, que es otro de los debates, la despoblación, el reto demográfico, y no me quiero extender más, pero tienen que abandonar su puesto para encontrar un proyecto de vida. Cuando tú tienes empleo, tienes un proyecto de vida. Cuando tú tienes empleo, tienes libertad. Cuando tú tienes empleo, te levantas por la mañana feliz porque tienes cosas que hacer. Ese es el reto, el pleno empleo en España, y dejarnos de esas cifras que somos el país de toda la Unión Europea de mayor desempleo femenino y también
de un desempleo masculino que no nos podemos permitir. Además, eres conocedora de primera mano de esas mujeres rurales y de esos pequeños municipios que son tan importantes en nuestro país, que es de donde muchas veces se empieza a crear la riqueza económica y el desarrollo de un país, en esos núcleos poblacionales pequeños que quizás a lo mejor no podamos ver la importancia, pero que en un municipio de 500 o de 1000 habitantes puede haber personas muy cualificadas, muy preparadas, que tienen que abandonar porque no tienen las oportunidades de trabajar. Hombre, 2 de cada 3 personas que abandonan el mundo rural son mujeres. Mujeres, y lo he dicho anteriormente, chicas rurales universitarias que si tuvieran el puesto de trabajo, si en su mundo, en ese pueblo que las vio nacer, se quedarían encantadas, porque hoy, afortunadamente, pues pueden vivir en el pueblo, tener su trabajo en el pueblo y tener una actividad social, turística fuera del pueblo. Es decir, los pueblos hoy no están encajonados sin poder salir ni con malos medios de comunicación, aunque ese es otro tema que tendríamos que hablar en otro momento. Es decir, cómo se han reducido los servicios públicos de la sociedad rural, que tenemos que volver a mirar a lo rural, lo ha dicho él, porque esos servicios públicos que antes tenías un autobús o un servicio público, digo un medio de transportes, que hacían 4 viajes al día para que la sociedad rural pudiera venir a la capital de provincia o al pueblo más cercano y hacer sus compras o sencillamente a ir al cine. Bueno, pues es que la pandemia, antes la crisis del 2008 se llevó por delante esos servicios públicos, igual que muchos servicios en materia de atención primaria, de sanidad, y desgraciadamente no han vuelto, ¿no? La pandemia de la COVID también los paralizó todo. Bueno, pues ahora el presidente Núñez Feijóo lo ha dicho, tenemos que mirar a lo rural. Es una oportunidad. Después de la pandemia de la COVID hay una mirada a lo rural. Hay gente, 70.000 personas más o menos, han vuelto a lo rural, han vuelto a vivir en lo rural, están teletrabajando, están teniendo otra actividad económica. Bueno, pues yo creo que esa mirada a lo rural se tiene que hacer, porque no nos podemos permitir que efectivamente la despoblación haga mella no solamente en España, sino en toda la Europa central. Hay encima de la mesa 20.000 millones de euros para la lucha contra la despoblación que ha puesto en el presupuesto la Comisión Europea, la presidenta de la Comisión. Hay que aprovecharlas, hay que rehabilitar viviendas y hacer que esas viviendas puedan venir gente joven a pagar un alquiler barato y con la opción de compra. Eso se puede hacer, y esa rehabilitación de viviendas, muchas de ellas que se están cayendo en muchos pueblos de España, tener la posibilidad de que cuando vengan haya una alternativa de empleo. Tenemos la Estrategia Europea de los Cuidados, esa Estrategia Europea de los Cuidados que es formalizar de forma profesional el cuidado a nuestros mayores y a nuestros niños. Dice la Comisión que van a crear 52 millones de puestos de trabajo. Aprovechemos las oportunidades, pongámonos a trabajar, conozcamos la realidad de lo rural y no hablemos desde los despachos sin saber qué podemos hacer por esa realidad rural. Hay muchas alternativas en el medio rural que pueden ser la canalización, por una parte, de inversión económica y por otra parte de creación de empleo y de asentamiento de la población para romper la despoblación en la que estamos viviendo. Y luego hay una cosa muy importante, nosotros tenemos que trabajar para que haya una inmigración regulada y que venga la inmigración regulada a toda Europa, porque efectivamente necesitamos personas de otros países, de Sudamérica, de África, para que vengan a trabajar en empleos que ya no quieren los españoles a pesar del desempleo, como puede ser la hostelería, o como puede ser el camioneros, o como puede ser las recogidas de las cosechas. Necesitamos esa mano de obra que efectivamente tenemos que regularla y tienen que venir con la dignidad que se merecen porque son seres humanos e integrarse en un país que somos el país de toda la Unión Europea, yo me atrevería a decir, del mundo, que mejor hace la integración de las personas que vienen de otros países y que se integran en España. Cambiamos el tema, Carmen, antes lo tocabas, hablabas del tema de igualdad. Estos últimos 4 o 5 años han sido muy convulsos en ese ministerio.
y desde el Partido Popular tenéis claro que queréis cambiar la forma de trabajar, la igualdad ante todo, pero con otra forma de verlo, con otra forma de trabajar y con otro tipo de leyes más acordes a las que merece nuestro país. Bueno, efectivamente, es que desde el primer momento, no lo digo yo como una mujer del Partido Popular, lo dicen las mujeres del Partido Socialista. Yo formo parte del Consejo Nacional de Participación de la Mujer, formo parte del Observatorio Estatal de Violencia Doméstica o de Violencia de Género o de Violencia contra las Mujeres, formo parte del Foro Social de la Trata. Y cuando nos hemos reunido y hemos salido de la reunión, las propias presidentas de otras organizaciones sociales de tendencia socialista, como pueden ser Mujeres Progresistas, que son una organización que nace en el Partido Socialista, hemos hablado entre nosotras y hemos visto cómo ha ido degenerando el discurso en favor de las mujeres, cómo ha ido degenerando ese concepto del feminismo, de un feminismo que no puede ser el feminismo del siglo XVIII o de principios del XIX, cuando las sufragistas pedían el derecho al voto, porque se nos negaba el derecho al voto a las mujeres. Hoy estamos hablando del feminismo de la cooperación, de un feminismo donde tenemos que hacer cómplices a los hombres para avanzar las mujeres, y no podemos hacer el discurso que se ha hecho desde el Ministerio de Igualdad, enfrentamiento entre hombres y mujeres. Hemos criminalizado a los hombres, como si todos los hombres fueran maltratadores. No, miren ustedes, hay maltratadores y esos maltratadores tienen que ir a la cárcel, y esos maltratadores que faltan el respeto y rompen la dignidad de las mujeres tienen que ir a la cárcel y tiene que caer todo el peso de la ley sobre ellos. Ahora, el resto de la sociedad, si somos un país ejemplar en leyes y además un país donde el 87% de la sociedad española está en contra de la violencia de género. Ese 87% no son mujeres, son hombres y mujeres, chicas y chicos, ¿no? Por lo tanto, si tenemos un 87% y el 67% de las mujeres que han sufrido violencia y han sobrevivido a la violencia, hoy viven en libertad, tienen un puesto de trabajo y hemos conseguido integrarlas en la sociedad, lo hemos conseguido. Ahora, ¿sigue habiendo una lacra social? Claro que la hay, pero no podemos permitir ese discurso de odio de hombres hacia las mujeres o de mujeres hacia los hombres, porque ese no es el feminismo. Por lo tanto, yo creo que, ya lo ha dicho el presidente Núñez Feijóo, ha dicho, voy a seguir trabajando en leyes en favor de la igualdad de oportunidades, en leyes que hagan posible el pleno empleo de las mujeres, es decir, que podamos conseguir que esa mujer que desgraciadamente hoy sufre la violencia, si tuviera un empleo, rompería antes el círculo de la violencia. Pongo ese ejemplo, como puedo poner el ejemplo de una mujer que no sufre violencia de género, pero que necesita tener un puesto de trabajo para sacar a sus hijos adelante. Por lo tanto, tenemos que recuperar ese talento femenino. Por otra parte, también lo ha dicho, vamos a seguir apostando por medidas que pongan en marcha una conciliación real de hombres y mujeres, de la conciliación de la vida profesional, familiar y personal, y de forma especial en el medio rural, porque todavía, desgraciadamente, en el medio rural la conciliación sigue siendo una utopía en la vida de los hombres y de las mujeres de la sociedad rural. Bueno, nosotros creo que tenemos el discurso del sentido común, tenemos el discurso de la igualdad de oportunidades, lo hemos demostrado a lo largo de las legislaturas que hemos gobernado. ¿Quién puso en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género? Lo puso en marcha el presidente Rajoy. ¿Quién hizo posible que todos los partidos políticos se sumieran al Pacto de Estado contra la Violencia de Género? El gobierno del Partido Popular, liderado por el presidente Rajoy. ¿Saben ustedes? Es que lo olvidamos, pero no podemos olvidarle. ¿Saben ustedes quién fue el que no apoyó el pacto? ¿Quién se abstuvo en el pacto? Podemos. Por lo tanto, no nos den lecciones de igualdad ni de lucha contra la violencia de género. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y, desde luego, por eso creemos que el presidente Feijóo tiene el gran compromiso, lo demostró también en Galicia, de seguir avanzando en políticas de igualdad, porque nos queda un largo camino por recorrer. Vuelvo a cambiarte el tema, Carmen.
Hablemos de educación, algo que también preocupa con algunas de las nuevas leyes instauradas, que preocupa a la sociedad española, el futuro de nuestros niños, porque hablamos de los jóvenes, pero hablamos de los niños, de los que empiezan la etapa educativa, de 0 a 3 años, primaria, secundaria, bachillerato. Es algo que también a la gente, ya no solamente muchas veces decimos la economía, porque siempre que le preguntas a un español el trabajo, la economía, pero también le preocupa la educación de sus hijos. ¿Qué nos trae, qué nos presenta el Partido Popular en cuanto a esas políticas de educación de cara a partir del próximo 23 de julio? Bueno, yo creo que la educación es la voz del pueblo. Y la educación tiene que ser una educación en principios y en valores. Lo primero, ¿no? Una sociedad, lo dice ya los grandes estudiosos del futuro de los jóvenes en el mundo, va a ser más importante cómo se comporte y la actitud de esa persona para encontrar un puesto de trabajo que su preparación universitaria o su cualificación profesional, que también será importante. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos convertir la educación de nuestros hijos en una educación basada en ideologías. No puede ser. Eso es malo para un pueblo. Tenemos que basar la educación de nuestros hijos en principios y valores que los haga hombres y mujeres fuertes ante la sociedad, con una preparación de alta cualificación en materia universitaria y en materia de formación profesional. Indiscutiblemente nuestro programa electoral ya lo dice, vamos a impulsar una buena educación para nuestros niños y nuestras niñas. Y yo espero que a lo largo de la legislatura podamos llegar a grandes acuerdos con el partido de la oposición, que yo creo, no me quiero adelantar porque sería muy prepotente por mi parte, pero yo creo que tenemos que llegar a grandes pactos donde efectivamente la educación esté por encima de ideologías. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que convertir nuestro idioma en el referente mundial. El español lo hablan 700 millones de personas en el mundo. En redes sociales, muchos días somos el primer idioma del mundo. En Puerto Rico, hace 2 años, tuvieron un referéndum para elegir cuál era el idioma que querían tener oficial, si el inglés o el español. Eligieron el español. Es decir, es que somos un país que España puede abrir canales de convivencia, de información. Por lo tanto, el español no puede estar cuestionado por las minorías independentistas, por las minorías de otras comunidades autónomas. El español tiene que estar presente en las aulas con otros idiomas españoles, claro que sí, el galego, el euskera, el valenciano, pero no podemos utilizar los idiomas para dividir. Y eso debe ser una buena educación que tenemos que darle a nuestros jóvenes, indiscutiblemente. También es importante este día 23 de julio para la provincia de Ciudad Real en cuanto a infraestructuras. Porque además, un minuto, sí. El español es el idioma que más se estudia en el mundo. Es el idioma que más se estudia en el mundo, porque hablando inglés y español tienen las puertas abiertas de todas las estructuras económicas, organizativas, sociales del mundo. Por lo tanto, hoy el español es un idioma que tenemos que potenciar. Yo lo ha dicho el presidente Feijóo. Yo voy a contar una anécdota, si me permites. Por supuesto. Mira, el día 6 de marzo yo me encontraba en Nueva York participando en la 67 sesión de la Comisión Social y Jurídica de la Mujer, de la que forma parte AFAMER como consejera consultiva del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas desde hace 30 años, no hace 2 días. Bueno, el español es idioma oficial. Es idioma oficial en las Naciones Unidas como en tantas instituciones del mundo, porque somos el segundo idioma del mundo, no lo podemos olvidar y nos tenemos que sentir orgullosos de él. Bueno, pues llegué a la reunión, 6 de marzo, a las 10 de la mañana, la Asamblea General de las Naciones Unidas, que había convocado a todos los gobiernos del mundo para ver los avances que habían hecho en cada uno de los países del mundo en materia de igualdad, en materia de derechos humanos de las mujeres,
piensa o piense usted que no solamente estamos hablando de Europa, estamos hablando de África, estamos hablando de la India, estamos hablando de continentes donde todavía se subyugan los derechos y se vulneran los derechos de las mujeres. Bueno, siempre en esa Asamblea General hay traducción al español. Bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Que me siento y solamente hay traducción al inglés. No había ni español, ni había francés, ni había otros idiomas, pero sobre todo español como segundo idioma del mundo. Me voy y me quejo ante el embajador y le digo, ¿por qué, embajador, no hay español? Yo hice una queja oficial y formalicé una queja oficial. Y me dice, porque no hay dinero. Digo, ¿cómo? Porque no solamente España, es decir, todos los países de Sudamérica estaban indignados, vinieron las argentinas, vinieron las costarricenses, todas, las bolivianas, porque entre otras cosas cuando nos ven, siempre dicen, cuando yo hablo y digo que hay que defender nuestro idioma, siempre se pone, gracias por defender nuestro idioma, es decir, que formamos parte de la cultura de hispanoparlante, ¿no? Pues voy al embajador, me dice, no, porque no hay dinero. Claro, yo me quedé sorprendidísima. Un dato que es importante que lo sepamos. El señor Santos Maraver, embajador de España en la misión diplomática ante las Naciones Unidas, es el segundo en la lista de Sumar. Es decir, que en vez de tener un embajador que defienda los intereses de España, y defienda nuestro idioma, nos encontramos con un embajador que, bueno, ya sabemos lo que ha hecho Sumar a lo largo de esta legislatura, ¿no? Dividir a los españoles entre empresarios y trabajadores. Es decir, cuento la anécdota porque es muy importante que nuestros representantes, nuestro cuerpo diplomático, nuestros políticos defiendan a España, pero que defiendan a España como esa unidad cultural, como esa unidad de españoles, como esa unidad que ha hecho posible que un idioma tan importante sea el segundo idioma del mundo, porque no solamente se habla en España, lo hablan 600 millones de habitantes. Por lo tanto, el presidente Feijóo lo ha dicho, voy a potenciar el idioma español porque efectivamente es el segundo idioma del mundo y es necesario que se haga. Le hablaba Carmen antes de este pequeño inciso sobre infraestructuras para la provincia de Ciudad Real, porque en estas elecciones muchas veces decimos elecciones generales, pero al final afectan a todas y cada una de las provincias, y yo le pregunto por la que usted representa, que es la provincia de Ciudad Real, muchas infraestructuras necesarias para la provincia de Ciudad Real. Bueno, pues es que en primer lugar tenemos que evitar que nuestra gran infraestructura que se lave, no se convierta en lo que se está convirtiendo en un tren con retrasos permanentes y con paradas permanentes de esos trenes que éramos el ejemplo del mundo. No hay en el mundo una estructura ferroviaria tan importante como la que tenemos en España, que además se ha hecho aprovechando los fondos europeos. Se ha hecho aprovechando que teníamos los fondos europeos y que formábamos parte de la Unión Europea, que Europa también nos da para tener posibilidades de abrir no solamente nuestra sociedad, sino tener también unas magníficas infraestructuras. Y que además el único competidor en esta infraestructura era Japón, y en muchas ocasiones ya no era ni nuestro competidor porque nosotros estábamos liderando. Mire, un dato, en estos momentos estamos licitando, si no creo que ya se ha aprobado, vamos a hacer la línea de alta velocidad desde Texas a Boston. Imagínense, es decir, cómo España está liderando una infraestructura tan importante. Lo primero que tenemos que hacer, ya vamos a tener una reunión con los usuarios de la van, porque no podemos seguir consintiendo que esa infraestructura tan importante se vaya perdiendo uno de los elementos más importantes que tiene, que es la puntualidad. Es decir, el que te montabas en ese tren y sabías que podías coger el avión de tal hora, o que podías ir a la visita del médico de tal hora, o que podías tener la reunión de tal hora, o que simplemente ibas a llegar puntualmente a tu puesto de trabajo. Por lo tanto, esas infraestructuras son fundamentales. Por otra parte, las autovías. Es necesario seguir potenciando las
las autovías, la autovía Toledo-Ciudad Real-Córdoba, la autovía que unía Albacete con Jaén, la autovía que se quedaron a medias. Por lo tanto, tenemos que hacer todo lo posible porque esas autovías sean una realidad. Nos quedan 3 o 4 días para las elecciones, nos quedan días intensos de trabajo, hasta la jornada del sábado, ese día de reflexión en la que bueno, pues los políticos, entre comillas, podemos decir que descansáis, aunque ya con la cabeza puesta en el domingo 23, nos quedan días importantes porque cualquier voto suma en favor de un partido u otro y hay que seguir trabajando hasta el último día con muchísima intensidad. Sí, con mucha intensidad y sobre todo yo quiero decirles una cosa a los ciudadanos que me van a ver y a las ciudadanas. Yo vuelvo a la vida política, ¿no? En el año 2019 no salí elegida senadora y bueno, no iba en un buen número, pero no pasó nada, ¿no? Y dejé la vida política de primera línea, pero es verdad que nunca dejé el trabajar por los demás, ¿no? He sido una mujer que donde he estado siempre he llevado bueno, pues el compromiso social de poner encima de la mesa la bandera de la igualdad, pero también la bandera de la justicia social, la bandera de la equidad. Y a lo largo de estos 4 años he viajado por todo el mundo, he dado conferencias, me han invitado como presidenta nacional de AFAMER, me han invitado como primera mujer española, miembro permanente y parlamentaria de honor del Consejo de Europa, y también como vicepresidenta de los mayores de Europa. Pues mire, le voy a decir una cosa. Por eso, por ser vicepresidenta de los mayores de Europa, el presidente Feijóo me pidió volver a la candidatura, volver a la vida política y ir de número 3 al Congreso de los Diputados, porque es fundamental que hablemos de los mayores. Yo le pedí y he pedido al Partido Popular Europeo que hable de los mayores de 65 años. Somos 10 millones, yo ya no soy una jovencita, yo ya no soy aquella joven que se incorporó en el año 2000 a la vida política como diputada nacional del primer gobierno de mayoría absoluta del presidente Aznar. No, yo ya soy una mujer mayor de 65 años, pero no soy una vieja, soy una mujer madura, que he cumplido años, que tengo los años de la sabiduría de la vida, que tengo los años que me permiten seguir por poder participar en la vida económica, social y política de España. Y eso también lo quiere el presidente Feijóo. No quiere que haya discriminación por edad, no quiere que haya edadismo. Somos 10 millones, casi 11 millones de personas mayores de 65 años. Y en muchas ocasiones esas personas mayores de 65 años viven una soledad no deseada, viven la discriminación, viven el edadismo, ven como los cajeros automáticos y las oficinas bancarias desaparecen de sus pueblos y tienen que ponerse en manos de sus hijos y no siempre sus hijos les ayudan o colaboran con ese padre, es decir, con ese padre mayor de 65 años que simplemente tiene una edad pero que quiere estar presente en la sociedad. Bueno, pues ahí también el presidente Feijóo lo está diciendo, hay que romper todas las formas de discriminación y hay que contar con los mayores para estar en la vida política, social y económica. Y qué mejor ejemplo que yo, que no solamente voy a llevar la voz del mundo rural, sino también la voz de los mayores. Carmen, para terminar, lo primero agradecerte que hayas estado aquí con nosotros, siempre es un placer contar con ustedes, pero sobre todo en estas fechas en las que bueno, pues, sacar un ratito es complicado porque estáis recorriéndolos todos los puntos de la provincia. Ya para terminar, sí me gustaría que lanzases un mensaje a todos aquellos que nos siguen a través de Miguel Turra Televisión y preguntarte, la pregunta es obvia y es tópica. ¿Por qué hay que votar el próximo 23 de julio al Partido Popular? Bueno, pues en primer lugar quiero darte las gracias a Televisión Miguel Turra por haberme invitado. Y quiero pedir el voto para el Partido Popular, desde luego desde el respeto a la libertad de cada uno de los ciudadanos y televidentes que me están viendo, porque somos el partido de la esperanza, porque somos el partido de la libertad, porque somos el partido que cree en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, porque somos el partido del acuerdo, del consenso, de la convivencia de todos los españoles y porque somos el partido que cree en España como una nación de oportunidades para el crecimiento económico de toda la sociedad española y para que efectivamente el empleo, la riqueza económica llegue a todos los hogares de España. Por lo tanto, sí quiero que voten al Partido Popular,
al Partido Popular en Ciudad Real, que depositen en la urna su voto, porque votar Partido Popular es votar futuro. Es el momento del Partido Popular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen, la mayor de las suertes, que sigáis trabajando hasta Muchas este gracias. próximo domingo y bueno, pues sobre todo, pues eso, intensidad, trabajo, ilusión, ganas durante estos últimos días de campaña y gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y a nuestros telespectadores, recordarles la cita. Aquí en Miguel Turra Televisión les venimos hablando durante las últimas semanas de esta campaña electoral para llegar a los comicios del próximo 23 de julio, donde tenemos elecciones generales. Hoy hemos hablado con la candidata número 3 del Partido Popular en la provincia de Ciudad Real, Carmen Quintanilla, y seguiremos hablando aquí de más información política en Miguel Turra Televisión.